Supongamos que T es una transformación lineal, y T del vector de entrada dado es igual al vector de salida dado. Se nos pide que determinemos las dimensiones del matriz de transformación. Observe cómo la entrada. El vector tiene 5 componentes y el vector de salida tiene 6 componentes y, por lo tanto, esta es una transformación de 5 a 6. Mirando nuestras notas a continuación, si tenemos una transformación de Rn a Rm, dada por T de X es igual a por X, entonces la matriz A es una matriz M por N, entonces todos los vectores X están en Rn. Observe cómo cuando se mapea de Rn a Rm, N es el número de columnas en la matriz de transformación. Y M es un número de filas en la matriz de transformación. Así que en nuestro caso, fíjate cómo N es igual a 5 y M es igual a 6. Y, por lo tanto, la matriz de transformación es una matriz de 6 por 5. Para el segundo ejemplo, observe que el vector de entrada tiene 6 componentes, y el vector de salida tiene 3 componentes. Aquí tenemos una transformación de R6 a R3, donde, según nuestras notas, N es igual a 6 y M es igual a 3, lo que indica que la matriz de transformación es una matriz de 3 por 6. La otra opción sería mira el producto de la matriz A, y el vector de entrada igualar el vector de salida. Hagámoslo también. Así que aquí a la derecha, la transformación del vector de entrada es igual a, llamémoslo matriz A veces el vector de entrada, que es igual al vector de salida, donde la matriz A sería una matriz M por N. El vector de entrada se escribe como una matriz de 5 por 1, y el vector de salida es escrita como una matriz de 6 por 1. Para una revisión rápida cuando multiplicar dos matrices. Para poder multiplicación por definir, el número de columnas en la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz y, a continuación, las dimensiones exteriores determinar las dimensiones del producto. Volviendo a nuestro ejemplo, para que el multiplicación por definir, observe que n debe ser igual a 5. Y, a continuación, el producto sea una matriz M por 1, que es una matriz de 6 por 1 y, por lo tanto, M es igual a 6. La matriz de transformación debe ser una matriz de 6 por 5. Y luego, para el segundo ejemplo, nuevamente, tenemos la matriz de transformación multiplicada por el vector de entrada es igual al vector de salida. Bueno, el vector de entrada es una matriz de 6 por una columna, y el producto es un 3 en una matriz de columna, y la matriz de transformación, lo llamaremos matriz A. Es una matriz M por N. Para que el multiplicación por definir, observe que N debe ser igual a 6, y luego porque el producto es una matriz de 3 por 1, M debe ser igual a 3. La matriz de transformación debe ser una matriz de 3 por 6. Espero que esto te haya resultado útil.